Tenemos el cierre final con dos líderes de provincia de Buenos Aires, que la verdad un gusto tenerlos. Por un lado tenemos a Claudio Fede. Claudio es abogado de la UBA, es especialista en organizaciones familiares emergentes de la Universidad Nacional de San Martín, profesor titular en materia de Derecho de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica de la UTN, profesor de materia civil en la Universidad Abierta Interamericana, profesor titular de la Cátedra de Derecho Privado de la Universidad Católica de La Plata, y codirector y profesor de la Diplomatura de Nuevas Competencias y Escenarios de Cambio. Gran tema. Conferencista y disertante en numerosas jornadas y cursos, publicaciones del libro. Su primer libro, escuchen el título, Maestro de Luz. Después nos puede explicar el libro, La legitimación activa en las acciones de filiación y audiencias judiciales en su desarrollo, pautas para el desempeño eficaz de un abogado, publicaciones en numerosos artículos de doctrina, y dirige dos revistas de alto prestigio, una revista argentina de Derecho Común y la revista de Derecho, Tecnología y Sociedad, ambas en IJ Editores. Junto con él nos acompaña un querido alumno, profesor alumno y líder también de gestión, Néstor Trabuco, que es licenciado en Administración de la Universidad Nacional de La Plata, también psicólogo social de la Escuela Privada de Psicología Social Pillón River, posgrado en Gestión Estratégica en Tecnología de la Información de la Facultad Económica de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de Administración 1 en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata y en posgrado en la misma universidad, coautor del libro Conociendo la Administración, disertante en numerosas actividades de capacitación y conferencias, fundamentalmente en temas de administración judicial, que es su expertise, porque porque desempeña y tiene la responsabilidad nada más y nada menos de ser el secretario en planificación de la Suprema Corte de Justicia de Provincia de Buenos Aires. Néstor, Claudio, bienvenidos. El último tirón de la clase y de la nave está en sus manos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte, Mario, Celina y el grupo por esta oportunidad. Una oportunidad de hablar de la disciplina que amo, digamos, que es la administración. Y si bien, digamos, en esta diplomatura está bastante valorizada, empezando por la primera clase, donde se habló del tema, y de ser reconocido en la organización a la que pertenezco, digamos, que es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, me alegra mucho poder compartirlo en este ámbito. Bueno, si le preguntáramos a la epistemología qué es la administración, siguiendo algún autor argentino como Mario Bunge, diría que es una ciencia que se ocupa de conocer cómo funcionan las organizaciones, predecir su funcionamiento, pero también tratar de mejorarlas. Es decir, es según él, una ciencia aplicada, que intenta no solo conocer cómo funcionan, sino también cómo mejorarlas. Yo voy a, digamos, fiel a eso, voy a hacer alguna breve conceptualización de cómo, al menos yo veo desde el ámbito de la administración a las organizaciones, en este caso la organización judicial, y después pasar algunos ejemplos de la provincia de Buenos Aires y quedar a disposición para cualquier otra oportunidad o para cualquiera de esta comunidad que quiera consultarnos y compartir las experiencias. Así que, hablando de la caracterización de las organizaciones judiciales, bueno, simplemente algunos títulos, lo que voy a decir no es desconocido por ustedes, sobre todo porque trabajan en ellas, ¿no? Sin mencionar, obviamente, que es una organización pública y que obviamente está creada y modificada por la Constitución y las leyes. Posee un presupuesto establecido por otros poderes. Hay una antigüedad de las leyes que tienden a aumentar la permanencia en el tiempo de muchas pautas de trabajo. Y en ese contexto, los operadores creo que tratamos de salvar el desajuste temporal entre las normas y la realidad, y los avances sociales, tratando de ver cómo surfeamos en ese contexto, ¿no? Cada vez más cambiante, mucho más aún con
con el cambio del COVID. Después voy a dar algún ejemplo cuando me refiera a la organización a la que pertenezco. Bueno, desde luego que es una organización que presta servicios a la ciudadanía, en el marco, digamos, de las atribuciones que le asignan las normas complementarias. El funcionamiento obviamente requiere de una mediación entre necesidades generalmente contrapuestas y algunas veces complementarias. En realidad procesamos información que es tanto útil o interesante para la organización como para los ciudadanos, es decir, el contenido del expediente, para ser más gráfico. Y también, bueno, podemos hablar bastante de qué pasó con el cambio de la tecnología en este procesamiento de la información, largamente, ¿no? Y obviamente, salteando algunas cuestiones que ustedes han podido leer ahí, hay una necesidad recíproca de realización de actividades comunes para lograr el objetivo. Es decir, no se puede llegar a resolver un conflicto sin que las partes contribuyan a eso. Bueno, desde luego que es una organización burocrática, no me voy a detener en esto. Acá la mayoría son abogados y han leído a Max Weber. Sí es claro, digamos, una cuestión, digamos. Weber decía que eran burocráticas por naturaleza aquellas organizaciones en las cuales estaba separada la propiedad de la administración, ¿no? Creo que en el caso de los poderes judiciales, digamos, en una sociedad anónima eso se ve porque los accionistas no son los que administran, pero están dentro de la misma organización. En el caso de los poderes judiciales, además lo que sucede es que pertenecen a organizaciones distintas, con lógicas de funcionamiento distintas, es decir, el que define el presupuesto, que es la legislatura, tiene una lógica política de funcionamiento totalmente distinta al Poder Judicial, digamos, ¿no? Lo cual genera un grado más de complejidad, digamos, ¿no? Si bien no es la idea de tenernos a hablar de complejidad, de la complejidad de la organización, al menos en esta charla. Bueno, es una burocracia profesional. Y sí, porque un alto grado del porcentaje de la dotación está constituido por profesionales, ¿no? A diferencia de otra organización. Y personalmente entiendo que eso tiene que ser cada vez más creciente, es decir, que cada vez tiene que profesionalizarse más, si queremos que sea más eficiente. Y no solo profesionalizarse en lo que sería la actividad básica o el núcleo operativo, es decir, lo que está directamente vinculado con su finalidad, que sería impartir justicia, sino también en las áreas de gobierno, es decir, en los que toman decisiones, en los que administran, en los que diseñan las estructuras, en los que desde las áreas de planificación, por ejemplo, nos ponemos a pensar en cómo tiene que ser el trabajo de los demás, ¿no? Esas áreas también tienen que tender a ser más profesionalizadas. Estamos hablando de una estandarización de procesos de trabajo, como pasa en estas organizaciones, y acá el Poder Judicial tiene alguna particularidad. Los mecanismos por los cuales se coordina el trabajo en el Poder Judicial se sustentan en, por un lado, la estandarización de los procesos, desde los códigos procesales y mucha otra normativa, y por otro lado, la estandarización de las habilidades, es decir, se requiere que la persona que sea juez, secretario, etcétera, etcétera, tenga una determinada formación, que adquiera determinados conocimientos y habilidades. Ahora, lo que pasa es que tanto la estandarización de las habilidades como la estandarización de los procesos generalmente se deciden fuera de la organización judicial. Es decir, no es el Poder Judicial el que forma a los que van a trabajar, de ahí la importancia de la capacitación para, digamos, de alguna manera después tratar de generar alguna cuestión vinculada más cercana al trabajo generada por la propia organización, ni tampoco es el Poder Judicial el que dicta las normas de procedimiento. Desde luego que el personal cuenta con un grado de independencia de su trabajo, tiene relación directa con el usuario del servicio, y puede generar, digamos, alguna independencia de su jefe. Bueno, aparecen desde luego las disfunciones típicas de las organizaciones burocráticas. Acá, digamos, por ejemplo, yo
veía esto de la despersonalización de las relaciones y los conflictos con el usuario, descripción hecha por Merton hace muchísimos años, y me acordaba de lo que decía la disertante de hoy, más temprano, digamos, ¿no? La jueza de Entre Ríos, cuando decía, y bueno, el juez aplica la ley y lo que no está en el expediente no existe, digamos, ¿no? Acá tenemos el ejemplo típico de cómo se despersonaliza una relación, se pone, digamos, el medio delante de la finalidad, y se logra una distancia muchas veces con quién, a quién hay que prestar el servicio. Obviamente que no es una cuestión general, es una cuestión que no se da en todos lados, pero es una cuestión que existe. Bueno, las tecnologías son, un poco lo dijimos recién, una tecnología de intermediación, es decir, hay que mediar entre personas que tienen necesidades similares, complementarias o contrapuestas. Eso requeriría de un funcionamiento bastante predeterminado o estandarizado en muchos casos, y simultáneamente hay que basarse en una tecnología intensiva también, es decir, en un conjunto de conocimientos que tienen los operadores judiciales y que los aplican a cada caso en particular. Y que muchas veces la secuencia de la aplicación de la tecnología tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Es decir, en una causa de familia o penal, un juez pide una medida de prueba y en función del resultado de esa medida de prueba pide otra, pide la A o la B o sigue por otro camino, ¿no? O termina la causa, etcétera, etcétera. Ahí hay, digamos, eso requiere básicamente de un gran conocimiento digamos, de la materia en la cual se desenvuelve, y ver cómo, en función de cada caso, va, digamos, siguiendo para adelante con el proceso. Bueno, ¿cómo de alguna manera vemos a los poderes judiciales en la actualidad? Bueno, desde hace varios años entiendo que los poderes judiciales tienden a transformarse en organizaciones que basan muchas de sus operaciones en Internet, es decir, muchas organizaciones judiciales han avanzado mucho tecnológicamente, y los operadores judiciales, tanto internos como externos, desarrollan montados en Internet muchas operaciones. Obviamente que los litigantes demandan cada vez más velocidad y facilidad en la realización de las actividades, y desde luego reducción en los ciclos de tiempos, obviamente, porque es una organización que está inmersa en una sociedad y la sociedad reclama eso. No es un caso particular del Poder Judicial. La tecnología ya no solo apoya las actividades, sino que empuja hacia el cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Hace algunos años las organizaciones podían podían optar entre incorporar una determinada tecnología o no hacerla, o en demorar la incorporación de una tecnología. Bueno, desde hace algunos años eso no sucede. Es decir, la tecnología está y se aplica. No hay manera de no hacerlo. No hay manera de que las organizaciones judiciales no incluyan en los últimos años trabajar con redes sociales, trabajar con firma digital, trabajar con medios como este que estamos ahora para llevar a cabo una audiencia, una capacitación o cualquier otro tipo de actividad. Es decir, la tecnología vino y se impuso. No es que digamos, se puede decir, no, esta tecnología la debe usar o esta no. Es decir, si no, vino Internet pero no lo vamos a usar. No, eso no sucede. 20 o 30 años atrás podían las organizaciones pensar si tomaban esa decisión o no. Hoy podrán decidir cómo, pero no correrse de esa decisión. Desde luego que respecto de lo que es la tecnología y lo que es la formalización, digamos, en el ciclo pasado toda la formalización estaba incorporada en los procedimientos escritos, ¿no? Hoy en día está incorporada en los software, lo cual también predetermina muchas veces el trabajo y establece alguna secuencia hasta obligatoria de cómo se llevan a cabo los pasos en un proceso. Y bueno, y desde luego que el ordenamiento jurídico está afectado, digamos, por este avance tecnológico, y los estados tienen el compromiso de generar normas que lo regulen, ¿no? No solo el Poder Judicial, sino el resto de los poderes del Estado están comprometidos
en este objetivo. Bien. Bueno, respecto del personal, se puede hacer alguna, lo puedo dejar como una hipótesis, digamos, esto de la menor aceptación a la jerarquía, a las normas, a la supervisión, y a la evidencia de actitudes críticas frente a las decisiones de los superiores. Pero lo dejo como una hipótesis como para otro momento, porque da para bastante largo. Pero bueno, como la administración, les decía, no es solo ciencia, sino que es ciencia aplicada, les cuento brevemente alguna experiencia de la provincia de Buenos Aires de los últimos años. Bueno, simplemente algunos datos como para sobre todo los amigos de Latinoamérica, con los cuales he tenido posibilidades de intercambiar en las salas de Zoom, digamos, experiencias, para ver más o menos de qué estamos hablando. No quiere, el cambio se podría haber hecho, creo, en una organización más chica o más grande, simplemente son algunos datos de lo que es la provincia y de lo que implica, digamos, la Suprema Corte, digamos, de cuáles son los movimientos que implica, digamos, ¿no? Pero bueno, desde hace varios años la Corte realiza acciones para incorporar el expediente digital, sin perjuicio de que las leyes procesales no lo habilitan. Es decir, y acá tenemos esta cuestión de que los operadores judiciales de alguna manera tenemos que hacer equilibrio entre las normas, es decir, si vamos a provincia de Buenos Aires, los códigos son todos de 1990 y pico, el Código Procesal es de 1968, el Código Procesal Civil y Comercial, y en los últimos 15 años no ha tenido ninguna reforma vinculada con organización del trabajo, con tecnología. En realidad tuvo una sola, que es la incorporación de las subastas electrónicas, que fue una propuesta de la Corte, digamos, ¿no? Pero no hubo ningún cambio. Mucho menos en cuanto a estructura, en los cuales ya es más complejo, es decir, la unidad la unidad juzgado, perdón, y ese tipo de cosas tienen raigambre inclusive constitucional, digamos, allá ni siquiera dependerían de una ley. Y en ese contexto, bueno, pero obviamente los poderes judiciales tienen que adaptarse a la realidad, no pueden estar manteniendo la tinta negra que dice el Código Procesal. Sino hay que hacer una adaptación, y bueno, y en ese sentido creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes, ha sido buscar lo que yo les llamo la gestión social de los proyectos, es decir, conformar mesas de trabajo con colegios de abogados, asociaciones gremiales, colegios de magistrados, como para, digamos, generar consenso en esos cambios y poder llevarlos adelante. Así que bueno, obviamente hay un sistema de gestión, una mesa de entradas virtual, hay subastas electrónicas, bueno, hay un listado de cuestiones que hemos ido trabajando en los últimos años, y hay una elaboración participada de normas, que también es un mecanismo social que se puso en marcha, es decir, se redacta un proyecto de norma de gobierno y se somete a consulta de los operadores jurídicos durante determinado tiempo, antes de implementarlo. Se recogen esas consultas y después se vuelcan, digamos, se toman, se analizan, se toman algunas, las que se entienden convenientes, desde luego, o las que tienen mayor grado de aceptación, y se incorporan después en los textos previos a su implementación. Así que, bueno, la pandemia nos hizo incorporar lo que serían las credenciales de acceso remoto, las audiencias también total o parcialmente remotos, la extensión de todo tipo de pretensiones de modo electrónico, bueno, el WhatsApp para algunas cuestiones de violencia de género doméstica, y el inicio de todos los expedientes de manera electrónica. Desde luego la Corte también tuvo que ayornarse y generar un acuerdo continuo, sesionar todos los días, o tener la posibilidad de hacerlo. Y después, bueno, también se avanzaron hacia algunas cuestiones de publicidad, como la publicación de las sentencias,
El registro de domicilios electrónicos, que es una herramienta que permite que podamos notificar las demandas, digamos, digamos, salió por una norma de la Corte también. Y por último, la creación del Consejo Participativo de Gestión Judicial, que es un mecanismo digamos, que viene a coadyuvar a esta cuestión de lo que llamo la gestión social de los proyectos, donde todos los operadores judiciales son invitados a participar y a debatir proyectos que tienen que ver con los cambios o las reformas o la implementación de nuevas tecnologías en el ámbito judicial. Bueno, yo tenía acá previsto más o menos hablar de cuáles son los condicionantes, ¿no? Para una implementación total. Bueno, con mi carácter optimista los voy a dejar de lado y voy a ir a decir por qué se pudo hacer como para cerrar esto. En primer lugar, porque bueno, hay una política en esa dirección desde hace muchos años de la Corte, digamos. Ninguna organización puede, sin un liderazgo claro del máximo nivel, avanzar en este tipo de cambios. Por otro lado, veníamos realizando una inversión tecnológica y eso fue clave, digamos, como para poder desarrollarlo, ¿no? Y había algunas capacidades existentes, para usar un término de la administración, o alguna base de conocimientos o de know-how, como llaman los ingleses, existente en la estructura que permite básicamente avanzar en esto. No solo conocimiento desde el punto de vista tecnológico, sino conocimiento desde el punto de vista de personas que se pongan a pensar en cómo diseñar el trabajo de los demás. Bueno, desde luego es indudable el liderazgo de la Corte y la conformación de equipos de trabajo. Nada nuevo es lo que le estoy diciendo, digamos, no estoy descubriendo ninguna cuestión. Podemos tener el ejemplo de, digamos, haber hecho algunas cosas, algunas bien, algunas mal, muchísimas que faltan por hacer. El hecho de tener una generación de espacios y consulta permanente con los operadores del sistema, y obviamente la actitud, operación y conocimiento de los operadores del sistema. Eso es, creo, clave. Entre ellos hay algunos jueces que he visto por acá, por este espacio dando vuelta, como Cecilia Valero, Gabriela Gil, y obviamente Claudio Fede, juez muy proactivo de la provincia de Buenos Aires, a quien le dejo la palabra. Néstor, genial. Bueno, vamos a estar haciendo preguntas al final a ambos para hacerlo dinámico por los tiempos también. Me pareció muy interesante la visión desde el gestor y desde la administración. Me quedo con gestión del cambio, con gestión social, con el modelo ese de consejo participativo. Y al final, para que vayas pensando, incentivos de los miembros de la organización para gestionar, para innovar. ¿Qué incentivo económico, de formación, de estructura, de toma de decisiones, de espacio? Un poco para que lo pensemos al final. Claudio, Okay. bienvenido. Buenas noches. Bueno, agradecer principalmente a vos, Mario, por esta oportunidad, por la posibilidad de compartir un momento importante en el desarrollo y en la posibilidad de crecer día a día dentro de los sistemas judiciales. Voy acá a intentar compartir pantalla, a ver si puedo. ¿Ahí se está viendo bien? Perfecto. Ahí está en blanco. Muy bien. Blanco. Bueno, ahí está. Ahí avanzamos. Perfecto. La idea mía era charlar un poco como juez de la provincia de Buenos Aires y un juez ya de muchos años en el Poder Judicial, de qué significó tanto dentro de los sistemas judiciales como de la ciudadanía en general esta situación que hemos vivenciado y lo cual nos conlleva a un nuevo paradigma. Y para eso me parece interesante poder verificar, poder establecer alguna pauta desde dónde podemos ser observadores de esto. Como se decía bien hace un rato, según desde el lugar que nos coloquemos va a ser la visualización que tengamos de la situación, de la cuestión que estamos trabajando o de la cual somos responsables de resolver. Por eso elegí esta pintura,
en donde, como ustedes pueden ver ahí, dos filósofos, Aristóteles y Platón, señalan distintos mundos, ¿no? El mundo de la tierra, que es el mundo sensible, y el mundo del cielo, ¿no? Que es lo inteligible. Y acá me parece que es una muestra desde donde los operadores judiciales cumplimos nuestra función. En esa dualidad entre aspectos que se resaltaron recién, ¿no? Cuando se decía el perfil del juez, cómo debemos ser, qué tipo de personas debemos ser en función y en la resolución de los casos, y qué personas debemos ser dentro del contexto ciudadano, tiene que ver con esto al momento también de ejercer nuestro rol, nuestra función cotidiana. Y es ese mundo al cual no podemos escapar. El mundo del conocimiento, el cual lo necesitamos acabadamente, permanentemente. Se hablaba de capacitación, de formación, si es obligatoria, si no lo es. Y también ese mundo de la sensibilidad y el mundo de las emociones, que es el mundo particularmente que trae aparejado los conflictos. Por lo cual, nuestra posición al momento de situarnos frente a nuestro rol no puede escapar y tiene que advertir estos dos mundos a los cuales nos abocamos. Y creo que esto es uno de los aspectos paradigmáticos, ese nuevo molde, ese nuevo esquema, ese nuevo modelo sobre el cual en esta nueva etapa de la humanidad nos tenemos que abocar. Obviamente que no es una etapa nueva para la humanidad, sí nueva en el modo en que se da, pero la humanidad ha atravesado muchos momentos. Acá hay un cuadro que les presento de lo que establecemos como las 4 revoluciones industriales, en donde la humanidad lo ha superado, se ha acomodado y ha transitado el devenir según las formas, estilos, modos, culturas, idiosincrasias, religiosidad, y decisiones que se han tomado en su momento. Nosotros estamos transitando esto que se denomina hoy la 4ª revolución industrial, donde se ha descrito recién cuáles son las connotaciones o descripciones conceptuales que se tienen al respecto, y que estamos dentro de esa nuevo camino, nuevo escenario, y ahí viene el tema, ¿no? Podemos verlo acabadamente estando dentro y transitándolo, o podemos hacer el esfuerzo de alejarnos, empatizar, ponernos en el lugar del otro y poder avisorar un escenario de trabajo, un escenario distinto en el cual nos vamos a mover en este nuevo mundo. Y acá viene como, para mí, hay que tener presente, sin ningún tipo de dudas, esto de cómo vamos a humanizar la tecnología en el uso cotidiano, en el uso diario. Los conflictos humanos siguen siendo humanos, pero tienen que transitar por un modo distinto, por una herramienta distinta, por un sistema distinto al cual teníamos hasta ahora. Venimos educados académicamente y culturalmente a otro modelo. Cómo hacer el esfuerzo y cómo poder hacerlo de la mejor manera y brindar en todo este nuevo escenario la seguridad jurídica y la igualdad para todos. Pues yo siempre digo, ¿qué me pasaría a mí si entro en un sistema judicial y me toca que un juzgado me lo resuelva de una manera, el de al lado de otra, el de al lado de otra, y si me voy a otra provincia y si me muevo en distintos ámbitos, cómo eso, bajo una misma norma, bajo una misma regla, que es un poco lo que decía Néstor recién, tengo posiciones o situaciones distintas? Por eso creo que hay que tener ciertos aspectos bien contemplados al momento de establecer las nuevas reglas, ¿no? Ahí me parece un buen punto, sí, linkeando, Claudio, a Néstor y a vos, en la estandarización, la seguridad jurídica y el acceso a justicia, ¿no? Muchas veces se confunde, yo creo, la independencia judicial con el no seguimiento de estandarización de cosas que son básicas, que no son finalmente la resolución de conflicto a través de una sentencia, sino criterios que se construyen durante, si se quiere, el workflow del proceso, con distintas perspectivas que a veces no tienen que ver con esa independencia, ¿no? Sí, bueno, esa palabra que utilizaste que causa tanto daño a veces, que es la palabra criterio, ¿no? Cuando los jueces, bajo una misma norma, bajo una misma regla, lo que tenemos que hacer es interpretar y aplicarla, pero ese amplio espectro de interpretación lleva muchas veces a que se denominen criterios, a veces sin abordaje y fundamento técnico jurídico, solamente decisiones que al parecer de cada uno de nosotros son las que hay que tomar, tanto en cuestiones trascendentes como lo son las sentencias, los interlocutorios o las providencias que sí tienen
una motivación muy especial en el desarrollo del proceso, como también las cuestiones administrativas. Entonces creo que esto es uno de los puntos a ajustar sin perder el principio general de independencia, ¿no? Esto creo que es una razón de ser, la humanización, no perder de vista que detrás de esa pantalla, detrás de ese sistema que nos brinda una herramienta importantísima, hay seres humanos. Y que además esos seres humanos también siguen estando del otro lado, en los operadores que necesitan tener, por supuesto, también reglas claras para poder establecerse en un ámbito de equipo con condiciones y con conductas que puedan predeterminar. Esto hace de que el régimen que ha traído a aplicarse luego de la pandemia, desde marzo del año pasado en adelante, haya traído ventajas y algunas cuestiones que me parece que hay que resolver cuanto antes, ¿no? Hablábamos de cuál es la finalidad del sistema judicial, cuál es la finalidad del Poder Judicial, cuál es el rol o la función de los jueces. Yo creo que cuando definimos jueces también hay que definir equipos de trabajo, porque los jueces no estamos presentes en el 100% de la labor cotidiana. Esa es la realidad. En esa labor están presentes nuestros empleados, nuestros funcionarios permanentemente. Y creo que cuando uno habla de roles y de funciones hay que integrarlos en un contexto de unidad, de equipo. Y ahí vienen algunos aspectos interesantes. Las herramientas nos brindaron mayor dinámica, mejor sistema de comunicación, mejor sistema de función en cuanto a cómo poder relacionarnos con las partes, con los abogados, con los auxiliares de justicia, pero también trajo aparejado, y esto me permito decirlo en función de la realidad que vivimos, una serie de tareas, de trabajo, que no eran parte de la dinámica con el sistema anterior. Y acá viene esto, ¿no? Que yo puse ahí como pregunta. Operador judicial, en la definición que estábamos teniendo de capacitación, de carrera judicial, de perfeccionamiento, de profesionales de la justicia, cuando no todos son abogados, o me permití ponerle data judicial, un data enter judicial, esta persona que se ha convertido en gran tiempo de su carga laboral, horas hombre, porque eso es lo que hacemos en nuestras tareas, en nuestras funciones, utilizamos tiempo. ¿Cuánto tiempo hoy demanda acercar mucha más información que antes estaba repartida entre los profesionales que intervenían en el proceso, como por ejemplo los abogados o los auxiliares de justicia, o cuántas cosas hoy a través de una mejor mecanización o sistematización de los procesos se pueden realizar y se le delega al Poder Judicial para que realice informes a distintos organismos del Estado. Por ejemplo, la nueva ley de contratos de alquileres determina que los jueces deben informar aquellas causas en donde haya un contrato de alquiler, ya sea una ejecución de alquileres, un desalojo. Bueno, viene a raconto de tantas otras funciones que se tienen que cumplir y que antes no estaban. Bueno, también esto creo que es una modalidad que se ha incluido y que tiene que redefinirse dentro de lo que es la función de los operadores del Poder Judicial. Y en esto establecer algunos mecanismos de salvaguarda y de equilibrio entre los que estamos dentro del proceso. Es decir, cómo reconocer a los operadores judiciales, a los empleados, a los funcionarios, en su debida forma, en su debido tiempo, y no verlos sobrecargados, como por ejemplo hoy pasa. Hoy el sistema es un sistema que ha traído muchísimas ventajas, pero también ha traído algunos corrimientos de lo que eran aspectos de tarea judicial, de trabajo judicial. La modalidad hace de que hoy en la provincia de Buenos Aires tengamos la posibilidad de trabajar remoto, es decir, que desde las casas podemos ingresar al sistema y trabajar como si estuviésemos en nuestras oficinas. Pero la posibilidad, por ejemplo, de visualización de documentos, cuando hay que revisar muchos documentos, cientos de documentos, a veces que son aportes de prueba traídos a los procesos, es muy dificultosa, porque antes se leía papel por papel, ahora se tiene que hacer abriendo permanentemente ventanas y a veces el escaneo, la digitalización no es muy buena y esto también ha traído aparejado algunos aspectos de
de modificación terrible en los tiempos. Tal es así que se trabaja tanto de día como de tarde y a veces hasta de noche. Pero bueno, en toda esta incidencia que ha traído la pandemia en la readecuación de nuestras vidas, particularmente estamos trabajando acá y tratando nuestra posición en los sistemas judiciales, en la provincia de Buenos Aires ha sido creo que muy bien abarcada, no solo por el sistema que se ha optimizado al 100%, pasamos del expediente electrónico al expediente digital casi 100%, la verdad que eso fue un logro muy, muy, muy bueno y con una sofisticación que da elementos como para poder dar respuesta válida y acertada a los justiciables y mejorando muchísimo los tiempos de los procesos, sobre todo, que es uno de los temas que se nos achaca permanentemente. Pero también creo que ha tomado una conducta muy determinante, como lo decía recién Néstor, en cómo manejar esto desde el inicio de la pandemia hasta acá. Y siempre fue bajo el tratamiento de la integración de los distintos sectores que componemos al ámbito judicial, al sistema judicial, al Poder Judicial de la provincia, tanto en lo que es la representación de empleados, de magistrados y de funcionarios a través del gremio y del Colegio de Provincia de Magistrados y Funcionarios, y aún así a veces a otros organismos del Estado, como la Fiscalía de Estado, por ejemplo. ¿Para qué? Para trabajar y ver de qué mejor manera se podía ir sosteniendo esto, que fue una situación que apareció de golpe para toda la ciudadanía, para toda la población. Eso que dio lugar a estas resoluciones y acordadas, que hoy calculo que estarán en unas 70 aproximadamente, que hemos llevado en todo este transitar de año y pico de pandemia, en donde se ha organizado y ordenado bastante lo que es los aspectos de tarea del trabajo cotidiano. Situación que todavía, a mi criterio, hay que mejorar para llevar claridad y equiparación en los organismos jurisdiccionales, en donde cuanto antes, y acá comparto un poco lo que decía Claudia al inicio, que la presencialidad es una materia indelegable en el ámbito de los poderes judiciales. El Poder Judicial se caracteriza por trabajar, como hicimos recién, con conflictos humanos. Y dentro de estos conflictos, la verdad que las pautas que se tienen que tener en cuenta es de qué manera manejar estos conflictos humanos en esta situación que hoy ya tenemos casi consolidada de virtualidad, pero con nuestra cultura, con nuestra formación, en donde la presencialidad, la empatía, la inmediatez, que son principios procesales, la oralidad, juega un rol indelegable, un rol que no puede quedar de lado. Yo considero que cuanto antes la presencialidad, quizá no al 100% como la teníamos antes, hoy hay mucha más organicidad. Estos sistemas han generado, por ejemplo, la mesa de entrada virtual, es decir, lo que el abogado iba a ver antes a una mesa de entrada en el juzgado, hoy puede realizarlo de manera virtual, es decir, le da un acercamiento al proceso mucho más rápido, con una información real al momento casi en que salen, lo cual hace de que el acercamiento a los órganos jurisdiccionales no sea necesario. Más que nada se tiene que dar esto en los casos donde hay trabajo desde el órgano jurisdiccional, es decir, las audiencias, los momentos de encuentro, los momentos de conocimiento verdadero del conflicto a través de las personas. Creo que esa verdadera presencialidad es la que hay que retomar y sostener. Y acá viene un poco cuál es, dentro de esta nueva modalidad, cómo se ha armado en la provincia de Buenos Aires algunos aspectos de trabajo. Se ha establecido un sistema de burbuja, obviamente que todas estas decisiones, resoluciones y acuerdos fueron dándose en esa escala jerárquica de las normas, en donde el Poder Ejecutivo decidía a través de los distintos decretos cuál era la conducta a seguir, replicaba la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte tomaba esta normativa y en función de eso y con el aporte y el comparendo de todos se iban formulando día a día los nuevos escenarios que había que desempeñar. Esto llegó obviamente a trabajar hoy en un sistema de burbujas donde los equipos de trabajo se dividen casi por mitades, podríamos decir,
contemplando quiénes están en condiciones de tener presencialidad y quiénes no, por motivos diversos, fundamentalmente teniendo en cuenta la cuestión de salud sanitaria. Y por otro lado, cómo a nosotros, los jueces, los funcionarios, tuvimos que de alguna manera modificar el escenario laboral, la conducta que veníamos teniendo, la modalidad de trabajo, la cultura de trabajo, en una forma, en un formato mixto, si se puede decir, virtual y presencial. Y esto sí ha traído, me parece, aparejado algunos problemas que todavía están en danza y que sí merecería el aporte de todos para poder sobrellevarlo de la mejor manera y encontrar un fin y un objetivo claro. Nuestra cultura del trabajo fue que los procesos se dirimían, se discutían, se consensuaban, se charlaba con el funcionario, se conversaba con el empleado. Esa modalidad, ese academicismo que se da en el rol de los jueces para con el equipo de trabajo, hoy se vio quebrado. Hubo una ruptura que se está tratando en algunos casos de llevar adelante a través de otros mecanismos, de otros medios, pero que no dan el resultado, a mi criterio, que la presencialidad brinda. Y en esto sí juega un rol... Claudio, Sí, perdón, y en ese proceso, voy a aprovechar que está Néstor y vos, sí, ambos por favor. con mucha responsabilidad digamos, y tarea para implementar durante el periodo COVID, que había que salir a cubrir el acceso a justicia o el funcionamiento de la justicia en forma remota, con equipos, como decías, en burbuja, con implementación a lo mejor de nuevas herramientas. Ustedes ya tenían Agusta, pero probablemente había que salir a formar en habilidades básicas, a lo mejor tecnológicas, no las más complejas, sino las básicas, Sí. cómo instalar un VPN, cómo se dio ese proceso, las dos o tres cosas más complejas que crees que hubo que superar. Bueno, el proceso se dio en una readecuación personal, donde de golpe nos encontramos después de aquel 20 de marzo del 2020 en una realidad distinta y donde a partir de ahí fueron saliendo resoluciones y decisiones de la Corte, pero en la diaria, en la respuesta cotidiana, en el armado del equipo, en qué decirles, en cómo, cada juez fue haciendo uso, y acá viene la palabra mágica, de su criterio, es decir, cómo interpretaba de mejor forma bajo el gran escenario. Acuérdense que en ese momento las cosas no estaban claras para ninguno, ¿no? Entonces, cómo rearmar el equipo, cómo establecer pautas de trabajo en ese impasse que tuvimos, porque hubo un momento en donde tuvimos un impasse procesal, hasta que eso se reanudó y en ese caso, bueno, por ejemplo, mi modalidad fue propender, y no descarto que lo hice también por una cuestión psicológica para el equipo, trabajar y tratar de volver de alguna manera a la presencialidad de a poco, lo cual fue muy bienvenido por todo el equipo de trabajo, pero bueno, no fue la modalidad que han tomado todos, cada uno interpretó y tenía una realidad distinta, una situación de salud distinta. Bueno, yo creo que al hoy podemos decir que hubo un acompañamiento de la Corte en brindarnos todos los recursos y herramientas, y también creo que hay que advertir, y ahí una pregunta que yo proponía más adelante, es si todos subsisten a este cambio, ¿no? Cuando hablamos de un nuevo escenario. Y también tenemos que decir, porque la realidad es lo que nos tiene que dar pautas de cómo evaluar y analizar, muchos han quedado afuera. Hubo muchas jubilaciones, hubo muchos colegas, ya sean magistrados, funcionarios o empleados, que han tomado la decisión de dar un paso al costado porque no pudieron adaptarse en ese momento y en los momentos que vivimos al nuevo escenario. También creo que eso tiene que ver con nuestra cultura académica, de cómo somos formados como abogados en nuestro país. Y cómo también esto trae aparejado la pregunta de cómo deberíamos ser formados a un futuro como abogados, que Claudia lo mencionaba también en esto de la formación de formadores y en la formación en general que se propende, porque la realidad nos demuestra de que el escenario que nosotros estamos viviendo y adaptándonos hoy va a ser mucho más complejo para el mañana.
y también somos conscientes de los déficits académicos que tenemos en la formación de grado, como para poder revisar todo eso y tender a una dinámica distinta dentro de la selección y de los consejos de magistratura también, y dentro de los tribunales superiores y Suprema Corte. Es decir, cómo vamos a encarar este nuevo momento, este nuevo paradigma, haciéndonos cargo de lo que hay que hacer puertas adentro. Y cómo eso también tiene que empezar a dar respuestas para con la sociedad. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a establecer con la sociedad bajo todas estas nuevas dinámicas y modalidades, con las estadísticas que recién mencionaban, en donde estamos posicionados, que todos los conocemos? Lamentablemente, la justicia, creo que de los tres poderes, es el poder más, con gente más honrada en porcentajes, y miren dónde estamos catalogados por la sociedad. Creo que eso es una tarea también de comunicación y de reposicionamiento en la sociedad, que no sé si se va a lograr solo con una comunicación estandarizada. Creo que hay que bosquejar algún aspecto un poco más visualizado para la sociedad, y con el tiempo esto se va a dar, no se va a dar de un día para otro, en donde verdaderamente nos vean como ciudadanos que cumplimos una función especial. No somos extraterrestres, somos conciudadanos que estamos cumpliendo una función, una misión muy especial, muy especial. Yo creo que es una de las funciones más jerarquizadas de la sociedad. Y ahora voy a entrar en eso del juez y del rol del juez, pero quería mostrarles acá, simplemente a título informativo, esto es una estadística de mi juzgado, y cómo se fue dando un año antes de la pandemia, en números, cómo se dio después de marzo del 2020 hasta marzo del 21, tuvimos ahí una merma, ¿no? Las presentaciones, obviamente por todo lo que se suscitó en el medio, y cuánto hemos recibido hasta ahora, ¿no? Esto es desde marzo de este año hasta este mes de agosto. Así que ahora sí se empieza a ver cómo se incrementa el trabajo en materia de presentaciones electrónicas, que es la forma y la modalidad que tenemos en la provincia de Buenos Aires para llevar adelante el proceso digital. Y bueno, acá un poquito, no quiero no extenderme mucho, pero sí, me parece que es un tema importante, interesante, lo han tratado todos mis colegas que preopinaron. Y bueno, como juez me parece interesante tener primero un pensamiento crítico. Ser autocrítico es la mejor forma de empezar a visorar y analizar y encontrar soluciones y soluciones consensuadas. No creo que no hay que tenerle miedo a esto de la autocrítica para poder empezar a dar respuestas. Y cuando hablamos de juez, más allá de los roles y de las funciones que desde el punto de vista técnico nosotros cumplimos, y desde el punto de vista técnico me refiero, ¿no?, desde la motivación de nuestra Constitución Nacional para abajo, cuál es nuestro rol. Creo que hay aspectos, que lo ha mencionado también Kevin, en donde tenemos que empezar a hacer pie, ¿no? Cuando uno le pide al juez que sea algo, es decir, el juez se divide del ciudadano, como dije recién, ¿no? El juez es un ciudadano que en un tiempo razonable de su día cumple una función determinada y determinante para la sociedad. Yo siempre dije que el juez tiene que tener eso que le pedimos a quien está en un lugar determinado, ese aplomo, ¿no? Esa mirada que debe recibir de los demás, ese concepto que debe recibir de los demás, que tiene que ver con ser un juez probo, un juez conocedor del derecho, pero también un juez conocedor del ámbito donde va a ser juez. Y acá viene un aspecto interesante para mí, que el juez conozca su territorio. No es lo mismo un juez en una provincia que en otra, no es lo mismo en el caso nuestro un juez que desempeñe su función en el interior de la provincia de Buenos Aires, que en el conurbano donde estoy yo. El índice de litigiosidad, la cultura, la ciudadanía tiene aspectos particulares, por lo tanto creo que además al juez hay que agregarle eso de que conozca el lugar donde va a ser juez. ¿Cuál es esa línea, ¿no?, entre el juez y la sociedad? ¿Cuál es la función del juez? Bueno, a razón del libro que vos mencionabas en un inicio, yo aprendí
de esa persona a la cual le dediqué ese libro que se llama Maestro de Luz, que los jueces somos la representación de lo que es un médico social. Y a mí me quedó muy grabado eso, somos médicos sociales, y tiene que ver con eso de ponerse en función del otro. Y ese médico social es la representación de lo que todos podemos hacer como comparación del médico al cual acudimos ante un problema físico, un problema psíquico. Ese médico está para atender situaciones o conflictos sociales. Y esa es la perspectiva, creo, que tenemos que tener, en donde nosotros, cuando vamos a determinar cuál es el perfil del juez al elegirlo, al semblantearlo, a establecer pautas de interpretación para poder dar cuenta de a quién se va a elegir, estos aspectos tienen que ser fundantes, tienen que ser prioritarios. Creo que la parte técnica es secundaria a esto. Me animo, me atrevo a decir esto sin dejar de lado que la parte técnica debe estar, debe ser evaluada, aprobada, estandarizada, pero creo que un juez debe tener gran parte de esto que estoy diciendo, ¿no? Ese concepto de humanidad, de conocimiento, del lugar donde va a realizar su función y de establecerse para sí mismo cuál es su desafío frente al rol que va a cumplir. Obviamente que muchos cuando rendimos exámenes, pasamos por el Consejo de la Magistratura, por los distintos formatos que se tienen para la elección de los jueces, no sabemos todavía ser jueces. Aprendemos a ser jueces en el camino. Por lo tanto, creo que también debería haber una permanente capacitación. Yo, anticipándome un poco a la pregunta que hiciste, Mario, creo que debe ser obligatoria. Coincido con Claudia en que se podría dirimir qué cosas sean obligatorias y qué no. Y esto también daría respuesta a la sociedad que siempre está cuestionando esto, ¿no? De la temporalidad de los jueces. Ahora también tenemos ahí algunas cuestiones dando vuelta con esto. Bueno, creo que es importante y también creo que es importante por la autocrítica que uno ve hacia el interior. Y la capacitación no es solo la capacitación técnica, sino el sostenimiento a la persona en función de su rol. Los jueces, como bien sabemos, somos ciudadanos, somos personas, tenemos aspectos desequilibrantes en nuestra vida cotidiana, por lo cual me parece que tiene que haber una contención determinada, establecida con formato orgánico dentro de las estructuras para poder acudir y sostener a esa persona que esté transitando por un momento difícil de su vida, por ejemplo, una enfermedad, un problema personal, que corra su objetividad. Me parece que esto es importante advertir, ¿no? Los jueces tenemos que ser 100% objetivos en nuestras decisiones judiciales. Y acá viene esa dicotomía de qué aspectos son éticos o no éticos, ¿no? Ahí viene esa posición que habría que dilucidar bien claramente en estos tiempos que corren, en tiempos de posmodernidad, para poder establecer cuál es la posición de un juez en la sociedad de hoy, ¿no? Y no estar permanentemente cuestionando situaciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Es verdad, hoy, digamos, si medimos a un ciudadano con los jueces, y creo que los jueces tenemos una disminución en el carácter de ciudadanía bastante importante, porque, por ejemplo, no podemos formar parte de una asociación civil, de una cooperadora, de una comunidad afín. Es decir, eso me parece que empieza a trastocar algún aspecto, hasta diría constitucional, de por qué los jueces no podemos ejercer una ciudadanía honrada y adecuada, sin perder la objetividad en nuestros casos. Bueno, para avanzar y no dilatar el tiempo, yo había preparado algunas cuestiones que tienen que ver un poco con esta nueva forma de comunicarnos con la sociedad, que son las sentencias, y dentro de las sentencias abordo y abarco todo lo que comprende a nuestras decisiones, que son las providencias, que son las resoluciones, interlocutorios, y la sentencia en sí misma como fin del proceso. Y me atreví a traerles una imagen y un comparativo de imágenes en lo que fue o eran las sentencias romanas, ¿no? Sentencia que formó parte de un imperio
y de una consolidación política que nos supera ahora en magnitud, en dimensión, como sociedad, y cómo era la forma de tomarse esas decisiones. Obviamente que también haciendo este paralelismo en función de nuestros antecedentes jurídicos, ¿no? De dónde nosotros tomamos nuestra consolidación jurídica y de ordenamiento jurídico del derecho. Y hacia dónde vinimos, hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir con los nuevos elementos y con las nuevas herramientas. A esta sentencia que podemos llamar sentencia 4.0. Y acá el planteo, digamos, o disparadores es que tiene que haber reglas claras y ajustadas, porque a menor cantidad de reglas claras y ajustadas hay mayor posibilidad de riesgos para los justiciables. Y siempre nosotros no estamos exentos a nada, también yo puedo ser un justiciable, ¿y qué querría yo de ese sistema, ¿no? Que esto que hablábamos recién, que los criterios individuales no superen a la unidad legislativa, y ahí coincido con lo que se ha dicho, y lo ha dicho Néstor, de que rápidamente la legislación tiene que ser adecuada a todas estas nuevas formas de transitar los procesos, en donde nosotros estábamos con una teoría de los procesos establecida por los viejos modelos de técnica procesal, y hoy se ven muy modificados sustancialmente en algunos casos, porque para llegar a la sentencia yo tengo que transitar por un sinfín de situaciones procesales que no son ni más ni menos importantes unas que otras, todas son importantes, porque el derecho lo puedo perder por una pequeña cuestión, que una notificación, si se hizo por carta documento, si se hizo de manera digital, electrónica, o si se hizo por Facebook, como hemos tenido algunos antecedentes, me van a cambiar la posibilidad de defensa o me van a hacer avanzar a mí en un derecho porque se venció el plazo. Bueno, creo que todas esas cuestiones, cuanto antes, tienen que ser resueltas por quien le corresponde, que son los legisladores. Y esto inevitablemente va a dar lugar a principios básicos que tiene la seguridad jurídica, ¿no? Que son la igualdad y la previsibilidad en función de poder saber hacia dónde voy en un proceso judicial. Y yo creo que acá, y estamos en un ámbito latinoamericano, ¿por qué no pensar, y también tiene que ver con, por ejemplo, las nuevas formas de contrataciones digitales, no pensar en una unidad de criterios, porque antecedentes tenemos de convenios en materia de derecho procesal con distintos países de Latinoamérica? ¿Por qué no pensar en la posibilidad de establecer parámetros y pautas procesales con cierta unidad legislativa para los nuevos procesos virtuales? Porque el acceso hoy ya no es el mismo que antes. Yo no tengo que trasladarme para iniciar un proceso. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no hay que ir a las receptorías de expedientes, se inicia directamente digital y se termina digital. Bueno, esto creo que es un poco la evolución y valoración que hay que tener para ir viendo la posibilidad de que un ciudadano de cualquier provincia, y me arriesgo a decir de Latinoamérica, pueda tener una unidad de criterio en cuanto a materia procesal, y a materia procesal significa que bajo la forma del proceso yo voy a poder obtener un derecho de fondo o no, una garantía constitucional o no. Entonces me parece que es muy importante poder propender a eso, ¿no? A establecer mecanismos de igualdad procesal en cuanto a garantizar los derechos verdaderamente. Hoy tenemos diferencias en nuestras propias provincias y muchas veces también en nuestros propios departamentos judiciales en cuanto a esto. Y bueno, hoy esta sentencia nos permite comunicarnos de manera distinta, nos permite realizar o utilizar elementos, mecanismos, funciones que vuelven un poco al origen, ¿no? Cuando hablábamos de qué manera comunicar, cuando trabajamos de qué manera comunicar las sentencias, que es una de las maneras más directas de llegar a la sociedad, al justiciable, siempre pensamos en cómo hacerlo lo más claro, lo más sencillo, lo más directo como para poder llegar a esa persona para que se efectivice la decisión nuestra, porque lo que buscamos no solo es decirlo, sino que se concrete. Ningún sistema judicial está hecho solo para decir y declarar, sino para que se efectivicen sus decisiones, más allá del carácter ejecutivo, declarativo, en materia técnica procesal. Creo que el uso de estas nuevas herramientas nos permiten formar, contextualizar un mecanismo distinto con relación a la ciudadanía, que es quien nos puso
en esa función y quien tiene que ser la primera línea a quien nosotros le debamos nuestra tarea, nuestro trabajo. Bueno, y acá me parece algunos aspectos interesantes, algunos aspectos concretos, técnicos, en donde podemos, en una sentencia donde nosotros éramos proclive también por esta historia de cómo se fue desarrollando la comunicación a través de las sentencias en las distintas etapas de la humanidad. Partimos de esa romana, en donde se escribía poco y concreto, y se respetaban y se cumplían. Hemos pasado por distintas etapas de la humanidad en donde la Edad Media, el Barroco, la literatura ha dado otros resultados para la escritura. Y nosotros hemos sido parte de eso, y las sentencias han transformado en grandes obras literarias en muchos casos, y también en grandes fundamentos por las dudas. Entonces, creo que esto nos permite ya de alguna manera dimensionar el formato de sentencia desde otro lugar y poder referenciar, por ejemplo, piezas que están dentro del proceso, como también algunos sitios que estén fuera del proceso, y identificarlos con un link para que se pueda acceder directamente y la persona pueda tomar conocimiento de aquellas partes que uno quiere incorporar. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo es una pericia, en donde uno puede a través de un link referenciarla directamente y acceder a la pericia en todos sus términos, porque me parece que hasta es una mejor manera de sostener el fundamento y la evaluación y la valoración. La persona puede acceder al todo, cosa que antes en la sentencia se transcribía solamente algunas partes. Bueno, en este caso también a través de la URL se permite acceder a otro sitio, este es el de la Suprema Corte, y poder realizar trámites o complementar tareas que en otro momento uno tendría que poner modelos o formatos papel para poder advertir cuál sería la modalidad de hacerlo. Uno ingresando ahí directamente puede realizar ese tipo de trámites. Y por otro lado, también un gran avance ha sido esto de la nueva forma de entender las notificaciones. Ya la notificación para exteriorizarse desde el expediente hacia afuera no necesitan el papel, la pieza que se instrumentaba para poder transcribir, darle contenido y forma en la direccionalidad de lo que uno quería transmitir fuera del expediente, sino que a través de esta nueva modalidad en la notificación por correo electrónico podemos directamente notificar la decisión judicial sin tener que realizar otra pieza. Esto da velocidad y mejora las condiciones de trabajo para todos, ¿no? Bueno, y un poco comentarles cuál es el escenario en nuestra nueva modalidad en el sistema Augusta, que es el sistema digital que tenemos, en donde desde marzo del año pasado en adelante se ha logrado el 100% de virtualidad, salvo algunas cuestiones, todavía queda alguna notificación que se realice con papel a los domicilios reales. Las pericias, obviamente, que todavía se tienen que realizar en el ámbito donde el auxiliar de justicia, el profesional determine, y eso después sí se incorpora escaneado, digitalizado. La mayoría de los actos procesales son 100% digital, desde su inicio, como les dije, hasta todo su tránsito. En cuanto también es de mencionar que en cuanto a materia de notificaciones se está haciendo un banco de datos de domicilios reales. Se empezó por empresas, por organizaciones gubernamentales, en donde directamente permite que el traslado de demanda se pueda notificar a través de correo electrónico. Ya en ese caso evitamos la cédula papel, que era lo que quedaba en algunos casos. Y después todo el aspecto probatorio, bueno, ahí venimos con las situaciones de prueba, particularmente si las pruebas de testigos, las pruebas confesionales, se pueden o no realizar virtualmente. Bueno, toda una discusión al respecto, pero sí están los mecanismos y las posibilidades dadas para esto. Yo voy a detener acá porque había planteado también una serie de cuestiones en relación a los instrumentos públicos y privados en cuanto a su incorporación procesal digitalizada. Había hecho un raconto, se los muestro para que vea que trabajé, pero no me voy a detener acá porque ya estamos en un horario avanzado y bueno, y someterme a las preguntas o consideraciones. Te vamos a invitar, gracias. Claudio, que estamos con la Junta Federal y con 2 universidades trabajando el protocolo de evidencia digital y su incorporación a los procesos.
Agradecerte, Claudio, a vos, a Néstor. Bueno, ustedes son parte de la parte más grande de la Argentina, que es Provincia de Buenos Aires, con toda la complejidad que significa el abordaje y el servicio de justicia en ese Poder Judicial. En nuestra comunidad tenemos a Ezequiel, a Gaby Gil, que la veo ahora, bueno, con toda la experiencia que tienen, con toda la diversidad que significa brindar ese servicio de justicia en Provincia de Buenos Aires. Yo quiero aprovechar como cierre, preguntarle a ambos dos grandes desafíos. Se la pregunto al juez, a Claudio Feo, dos grandes desafíos que tienen los jueces en Provincia de Buenos Aires, los jueces en general, y a Néstor como secretario de Planificación desde la parte de gestión y el armado de los equipos. ¿Qué imaginan como dos grandes desafíos para los próximos años, digamos? Y un poco pasa por lo que comenté en mi caso, la respuesta sería, el desafío es algo que se dijo acá, ser ejemplo, un ejemplo en todo lo que hemos visto en esta diplomatura, desde la creatividad hasta el conocimiento y el manejo de las nuevas tecnologías. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos. Ese desafío para mí tiene que ir acompañado de todos los sectores, desde el inicio hasta el final de la carrera, y tratar de que no sea un mecanismo expulsivo este nuevo paradigma, este nuevo escenario, sino al contrario, que integre, porque la capacidad humana no se repite. El que se va, se perdió, y no se recupera. Creo que ese también para mí es un desafío, bosquejar alguna modalidad en donde aquellos que han transitado con una capacitación y con una profesionalización en el sistema, en los distintos cargos que haya tenido, defensores, fiscales, jueces, asesores, secretarios, empleados, que tengan la posibilidad de seguir dando acompañamiento y capacitación a los que siguen, porque el que haya pasado por un examen sabe que lo pudo haber aprobado, lo pudo haber designado, empieza a ser juez, y la verdad que hay muchas ausencias o falencias que podrían ser abordadas y contempladas por aquella persona que hacía 30 años quizá estaba en el cargo. Así que me parece que, bueno, un pequeño desafío desde el punto de vista del juez. Néstor, Bueno. y te agrego, ¿no? Desafío, cómo desde una provincia tan grande, con tanta diversidad, con todo ese conurbano, pero a su vez también con toda esa cantidad de distritos y distribución, con diversidad también culturales, de necesidades, de acceso, y a su vez formación de equipos, ¿no? En los nuevos paradigmas, en la vinculación de los equipos. Sí, yo creo que, bueno, un desafío que es social es el tema que lo mencionamos por ahí, lo de la interoperabilidad, es decir, hacer que los sistemas de las organizaciones hablen entre ellos. Creo que estamos avanzando mucho en ese sentido. El hecho de que, por ejemplo, se pueda trabar un embargo con un registro de la propiedad, o el hecho de que podamos chequear datos de las personas en los registros de las personas y demás. Me parece que ahí hay un desafío y hay un desafío, y de alguna manera es un desafío más bien general, ¿no? Porque, bueno, como dice la vieja frase, la velocidad de la flota es la del barco más lento. Por lo tanto, digamos, si estamos en una sociedad en la cual queremos relacionarnos con otro, ese otro tiene que de alguna manera acompasar la velocidad de esos cambios. Y desde el punto de vista más intraorganización, es medio parecido, creo yo, a lo que plantea Claudio. Es decir, nosotros, la tecnología ha generado desde hace mucho tiempo, y la pandemia fue un shock, un cambio bastante importante en las habilidades y en los conocimientos que las personas necesitan para poder trabajar adecuadamente. Y obviamente que, como pasa en muchos, bueno, podemos hablar bastante, digamos, inclusive con datos no solamente nuestros, sino de otros lugares. Primero, yo dije que la formación básica de los operadores judiciales se da fuera de la organización. Entonces, la adaptación de los planes de estudio, no solo de las carreras, como habló hoy la jueza de Entre Ríos, sino de los planes de estudio de las facultades, viene mucho más lento que los cambios tecnológicos, ni que hablar, ¿no? Y obviamente también muchos empleos, digamos, muchas actividades ya
tienen que ser reemplazadas por otras. Y creo que ahí está el desafío, ¿no? En volver a hacer que muchos compañeros de trabajo vuelvan a sentirse útiles en otras actividades y puedan tener, si bien la organización judicial es bastante complicada para generar incentivos, es decir, lo que viene de afuera, puedan tener motivación, digamos, ¿no? Esa fuerza interior como para ver que su trabajo es muy importante. Creo que pasa por ahí desde el punto de vista interno. Genial, bueno, creo, gracias Claudio, gracias Néstor, gracias también a la comunidad. Hoy rompimos todas las reglas pedagógicas, no hicimos break, estiramos un montón, pero creo que hemos tenido una gran jornada de aprendizaje, como nos gusta, con todas las perspectivas, tuvimos la variedad de los temas que pretendíamos tener en este diplomado, así que nuevamente, y de paso ya personal, reconocer en Néstor, en todo el equipo, jueces, magistrados, veo a Gabriel, Ezequiel, Claudio, de Provincia de Buenos Aires, el trabajo cotidiano. Nos encanta copiarles cosas en plena crisis de COVID, veíamos cuáles eran las acordadas, las resoluciones, los protocolos de audiencia, co-creamos, tomábamos, copiábamos, cortábamos, agregábamos para ver cómo abordar los distintos temas, y la verdad que también estamos muy entusiasmados del trabajo que estamos haciendo ahora con Provincia de Buenos Aires y todo el equipo de tecnología y el Instituto de la Junta Federal, así que esperemos poder seguir acrecentando el trabajo y sobre la marcha ir resolviendo problemas y formándonos. Así que nuevamente Néstor, gracias, Claudio. No sé si está todavía en línea Germán, Claudia ya nos saludó. A la comunidad, mil gracias. Les recuerdo, sábado que viene tenemos a la gran Fernanda Díaz, Pablo Casas, con un taller, súper taller de lenguaje sencillo, de lenguaje accesible. Así que los esperamos el sábado que viene, 9 horas. Hacemos un homenaje, hoy vinimos con la gran Tina Turner, lo teníamos previsto, editado, estamos a 2 semanas antes, pero en el medio pasó algo y en este espacio rockero no podíamos no hacerle el homenaje al gran Charlie Watts, que arrancó su gira eterna, empezó otra gira, estará tocando por ahí con los grandes, así que nuestro homenaje y una perlita linkeada, Tina Turner, los Rolling, y un homenaje. Nos vemos sábado que viene, 9 horas. Recuerden, martes de 17 a 19 horario consulta para sacarnos las dudas sobre el trabajo final. De vuelta, Néstor, Claudio, muchas gracias. Claudio, nos vemos en Mendoza. Viernes, prepárate, Mañana nos vemos. Mañana trae estamos protector gástrico y vení a dieta, que te vas a ir del doble. Un abrazo entonces, saludos a toda la comunidad. Sábado que viene nos vemos y una gran despedida. Y a Néstor y a Claudio a cámara abierta, aplauso, yo hago el ruidito y nos vemos próximo sábado. Un fuerte abrazo.